Vamos al libro de Hechos, la carta de Hechos de los Apóstoles. Bien, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, es lo que nos toca, o lo que hemos estado viendo durante estos días, estos domingos que el Señor nos ha dado vida. El último domingo vimos el versículo 15 de este capítulo y hoy vamos a ver del 16 al 20. ¿Sí? Recuerden que desde el versículo 15 hasta el versículo 26 estamos viendo cómo el Señor mismo, como Jesús mismo como Señor y Cristo, está constituyendo a aquellas autoridades en la iglesia para esa orden que va a llevar la misma. Así va a ser su proceder a lo largo mientras el Señor la sostenga y la guarde en este mundo. También saca a luz su muestra, y lo ha hecho siempre, pero vuelve a hacer notorio cómo su palabra es esa autoridad y cómo la iglesia también se somete a esa autoridad que es la palabra de Dios, y la cual no quiero mezclar las cosas, pero Pedro como autoridad usa la palabra como esa autoridad, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. Y luego también cómo a la luz de la misma la iglesia puede considerar cómo va a orar al Señor y buscar al Señor a la hora de establecer hermanos en las diferentes tareas. O sea, también el Señor constituye dones en la iglesia, da dones a la iglesia, pero la iglesia no ha quedado desprovista. La iglesia, el Señor le ha dado su palabra para que pueda ver en ella todos los requisitos necesarios para llevar adelante esa determinación, esa decisión que toma la iglesia, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar. Así que vamos a ver los versículos en el día de hoy. Recuerden que es toda una conversación, es todo algo que presenta Pedro, y solamente vamos a ver, lo hemos dividido así de esa forma, por eso vamos hasta el versículo 20 del 16. Dice así: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque escrito está en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Entonces, hoy vamos a ver cómo ese Señor y Cristo da su palabra como autoridad, la exhibe así, algo que se viene dando a lo largo de todo el tiempo, pero hoy la vuelve a mostrar de esa forma. Oremos al Señor. Señor Dios y Padre, bendito Salvador, Señor, te damos las gracias por tu inmensa compasión y bondad que cada día podemos encontrar en ti, Señor, y disfrutarla por medio de Jesucristo. Señor, gracias por lo que has dado a tu pueblo, a tu iglesia, a tu cuerpo, tus palabras, Señor, que son fieles y verdaderas, las cuales, Señor, son lo más sano y lo más puro que podemos considerar a la hora de poder tomar una determinación, a la hora de tomar decisiones, a la hora de mirar nuestro proceder delante de ti, para conocer, Señor, cómo eres tú cada día. En ella, Señor, se nos habla de tu santa voluntad, de ti mismo. Gracias, Señor, y ruego que no menospreciemos tu palabra, sino que con corazones atentos y dispuestos cada día podamos, Señor, humillarnos y temblar, como también nos enseña ella misma, delante de ti, Señor. Guíanos, oh Padre, para cada día poder negarnos a nosotros mismos y ya dejar de andar como tiempo atrás, Señor, andábamos en la vanidad de nuestros corazones, sino conforme a tu palabra, Señor. Gracias, oh Padre, por ese privilegio. Ruego que obres aquí con aquellos que no te conocen, Señor, que puedan aferrarse a Jesucristo y mirar esa palabra de nuestro Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, hermanos, la semana pasada vimos a un varón levantarse en medio de los hermanos, y algo que hacíamos hincapié es que Pedro no se estaba levantando por capricho o porque se le dio la gana o porque tenía un más alto concepto de sí. Y bueno, como habíamos visto que es el que sobresale siempre en los evangelios, entre los cuadros que nos muestran o los testimonios que nos narran en el evangelio, casi es como que siempre estamos viendo a Pedro, vamos a decir así, en acción, como sobresaliendo, tomando una decisión, hablando, opinando, queriendo hacer esto, queriendo hacer aquello. Hemos visto que esto no era lo que no era lo que lo aprobaba para que pueda llevar adelante y pararse ahora en este tiempo, en estos días que los hermanos perseveraban unánimes en la oración. No lo llevó eso, no era algo que le daba la autoridad para levantarse en medio de los hermanos, sino que vimos, cuando vimos al final de la enseñanza, cómo es que nuestro Señor lo había ya determinado esto en el tiempo del que antes de su partida, de que Él iba a confirmar a sus hermanos, que Él era el que iba a afianzar a cada uno de ellos en la fe una vez vuelto luego de ese amargo llanto que Él se fue luego de negar al Señor y luego que pudo considerar su proceder, arrepentirse y luego volver a su Señor, volver a Cristo. Así cuando en la conversación, no sé si se recuerdan, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces, el Señor está confirmando a Pedro para que pueda seguir con su tarea, la cual él había determinado que iba a ser así hasta el fin de sus días. Esta va a ser tu vida, Pedro, a esto te vas a dedicar, esto es lo que vas a hacer. Entonces no fue algo por sí mismo, no fue porque se antojó así Pedro levantarse y dijo, bueno, esto es así. Es el orden que el Señor estableció sobre su cuerpo, y de la misma manera nosotros teníamos que considerar esto a la hora de considerar las autoridades, cómo son en la iglesia, cómo se establecen las autoridades hoy en día en la iglesia del Señor. Que no es por antojo, por conveniencia, porque alguien tiene una mejor manera de hablar, o porque puede saber mucho, o porque tiene X o aquellos que sobresale de la persona, sino que es lo que Cristo ha dado, dice Pablo, conforme a la gracia que me ha sido dada en Cristo, yo soy lo que soy. Eso es lo que dice nuestro hermano Pablo. Él dice, y aunque yo haya trabajado más que los otros apóstoles, no soy yo, o sea, no es mi capacidad, esto no proviene de mí, esto es lo que me fue dado en Cristo Jesús. Entonces Pablo no estaba haciendo alarde de sí mismo, sino que reconocía en todo tiempo de que esto, el lugar en el cual estaba puesto, fue por obra del Señor, fue Él el que lo encomendó. Así también con nuestro hermano Pedro. Y así también la iglesia va a considerar, va a mirar las herramientas, lo que el Señor nos ha dejado para poder seguir fielmente esas pisadas, a fin de que no hagamos cosas a la ligera, a fin de que nosotros no hagamos cosas porque, bueno, este hermano me cae bien y aquel no se trata de eso. No encontramos eso acá en las Escrituras. O porque, a ver, vamos a hacer cuenta, porque el pastor Leonardo es el pastor, bueno, él va a tener a su hijo, va a ser su heredero del pastorado y así sucesivamente. No se trata de eso, no encontramos. Pero sin embargo, hoy en día, por un evangelio tan pervertido, encontramos lugares donde se maneja de esa forma, o sea, tratan las situaciones de esa manera. ¿Sí? Vos sos mi heredero, vos es el que seguís. Entonces, que el Señor guarde nuestros corazones, hermanos, para mirar siempre lo que encontramos en la palabra de Dios y someternos a ella como autoridad, como hoy es el tema que nos toca. Hoy es eso lo que vamos a ver. Por lo tanto, vemos a nuestro Señor instituyendo sus autoridades en su cuerpo y en su providencia nos ha dejado su palabra para llevar a cabo este andar y promover así llevar a cabo esa comunión sana en el Evangelio. ¿Sí? Porque cuando ya empieza a aparecer nuestra opinión, nuestras ideas, en mi parecer, ya dejamos de lado al Señor, su palabra, y tampoco hay comunión, no hay paz, no hay nada en ese lugar, solamente vamos a ver contiendas, vanaglorias y todas esas cosas. Así que es necesario, hermanos, que
que roguemos al Señor cada día esa disposición de nuestro corazón, ¿sí? Es importante que nos guarde a cada uno de nosotros. Las características de un pastor, los requisitos, no solo de él, sino también encontramos allí de toda la iglesia, los requisitos también que hay, que se encuentran en los diáconos. Eso lo vamos a ver más adelante también, a su debido tiempo. Pero encontramos todas estas cosas a fin de que podamos dar gloria a Dios en todo nuestro vivir, ministrando, sirviendo los dones que Él nos ha dado, adornando la doctrina, y así podremos seguir como la iglesia da la gloria al Señor en todo. ¿Sí? Hoy vemos a nuestro Señor como muestra una vez más su palabra como autoridad, y que ella es la luz bajo la cual su iglesia vive. Ella es la lámpara, ella es la antorcha, la cual la iglesia hace uso de ella en este mundo en tinieblas. Es por medio de ella que puede ordenar sus pasos, es por medio de ella que puede tomar decisiones, solucionar los conflictos, ya no guiándose por impulsos, por afectos, por lo que me dice el corazón, o por mis presentimientos, o por la paz interior que puedo tener. Ya tenemos suficiente nosotros argumentos y testimonio de lo que hemos sido, nuestra vana manera de vivir. Antes que el Señor nos salve, nosotros nos guiamos de todas estas maneras. Hacíamos las cosas porque me parece, porque siento que mi corazón me late y hago así de esta forma, creo que me guía el corazón, y todos esos pensamientos raros que vienen a la mente y que el mundo te dice, no, seguí lo que dice tu corazón. Y si sigo lo que dice mi corazón, la verdad que, hermanos, me voy completamente al infierno. O sea, estoy completamente pervertido si sigo lo que me dice mi corazón, porque mi corazón es pervertido. Mi corazón es engañoso. Eso es lo que nos dice la misma palabra cuando describe de cómo somos nosotros. Así somos nosotros, sin Dios y sin esperanza, y ahora, salvos por gracia en Cristo Jesús, también debemos guardarnos de nuestro corazón. También no debemos fiarnos de nosotros mismos, sino de su gracia y su favor, la cual ahora podemos estar atentos y podemos mirar, cosas que antes no podíamos hacer porque éramos esclavos, estábamos ciegos. Hoy alguien compartía acerca de ese velo que fue quitado y podemos ver ahora a nuestro Señor, la gloria de Cristo resplandeció, la gloria de Dios resplandeció en la faz de Jesucristo en nuestros corazones, y podemos verle, podemos ver su palabra y negarnos a nosotros mismos y decir, esto es mi vida, mi decisión que voy a tomar hoy o lo que voy a hacer no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y bueno, arrepentirme y hacer lo que el Señor me está diciendo. Entonces, baste ya, dice Pedro, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Baste ya de habernos conducido de esa forma, de esa manera de vivir, de como yo quería, de que este era mi pensar, este es mi sentir, esta es mi idea. Basta ya, el tiempo pasado, suficiente, ya tengan por eso como que ya está listo, ya está. No prueben más de eso, no vivan más de esa forma. Ya es suficiente vivieron de esa forma, haciendo afrenta delante de Dios. Ya está. Entonces, cuando el Señor nos salva, mis hermanos, todas esas cosas van quedando de lado, y a medida que le conocemos más, acrecentando nuestra comunión con el Señor, con su palabra y con la iglesia, vamos haciendo morir todos esos pensamientos y esos deseos, aquellas cosas que mencionaba recién también. En algunos quizás es más rápido, en otros es más lento, pero el crecimiento lo da Dios también. Entonces, hacemos morir esos deseos, esa manera de llevar adelante nuestra vida y de dar pasos seguros y firmes porque tenemos convicciones por la palabra de Dios, ¿sí? No porque a mí me parece. Y esta manera de proceder, esta manera de vivir, ha sido, mis hermanos, es y será de suma importancia para afrontar los tiempos que vivimos. Ha sido así, la iglesia del Señor ha tomado su palabra, se ha apropiado de ella, la atesora, como veíamos hoy en ese varón bienaventurado que medita en la ley de día y de noche, preveniéndonos así de nuestro engañoso corazón, de falsos maestros, de las maquinaciones del diablo, que son enemigos, mis hermanos, son enemigos. Nuestro corazón es nuestro enemigo y nos puede jugar en cualquier momento en contra de nosotros. Por eso la palabra de Dios es de suma importancia para la vida de la iglesia, para el andar.
Por lo tanto debemos velar estando atentos a ella como una antorcha. Y esto lo tomo de lo que dice nuestro hermano Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 1, verso 19. El hecho de ver a la palabra de Dios como esa antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Y si nosotros coincidimos y vemos que estamos en un lugar oscuro, que este mundo está en tinieblas, y a nosotros nos ha iluminado y se nos ha dado esa palabra, no nos podemos fiar porque, no sé, bueno, yo no necesito antorcha porque soy un Boy Scout, por ejemplo, o porque mis ojos son muy buenos en la noche, o porque tengo ciertas habilidades. No, mis hermanos, no. Todas esas cosas debemos dejar de lado porque es lo que nos da cierta confianza en nosotros mismos y dejamos de lado la palabra de Dios. Y es bueno el ejemplo que usa Pedro, es una antorcha en lugar oscuro. Es algo que nos va a llevar a dar pasos firmes y esto no es la primera vez que lo vemos, esto lo hemos estudiado muchísimo a lo largo que vimos con nuestro hermano Javier el Salmo 119 también. Recuerden que hemos visto muchos de estos pasajes así. Por lo cual animamos una vez más y nos animamos unos a otros a estar atentos a esta antorcha hasta que nuestro Señor vuelva, hasta que Él venga a buscarnos. Esa linterna en la oscuridad, mis hermanos. Vivimos en un mundo que está acostumbrado a desechar esto. O no tiene ni cuenta a Dios. Dice ellos en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Por lo tanto, ellos ni siquiera para ellos es consideración tomar las Escrituras. Pero nosotros sí que decimos y sabemos por la fe que el Señor nos ha dado que su palabra es verdadera y fiel. Y que sí en verdad alumbra nuestros pasos, que sí es segura para dar pasos firmes. Sin embargo, a veces cuando vemos el caminar de los que están en nuestro entorno, aquellos que no conocen al Señor, decimos ese camino, esa decisión que está tomando es un camino de muerte. Pero muchas veces nosotros nos encontramos desechando esa antorcha, nosotros que tenemos esa palabra de Dios, nosotros mismos nos encontramos de la misma manera desechando la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar atentos. ¿Sí? Hoy hablaba mi hermano acerca de estas cosas. No somos perfectos, luchamos contra el pecado, luchamos una y otra vez, y no estamos hablando de una iglesia sin errores y a la perfección. Pero es necesario que prestemos atención, mis hermanos, a su palabra cada día, que no nos fiemos de nosotros mismos. En una conversación del Señor que tuvo con el apóstol Pedro, nuestro hermano Pedro, voy a hablar esto para lo que va a venir ahora, ¿no? En un momento que los discípulos empiezan a ir y se empiezan a alejar del Señor, y a partir de ese momento ya no, dice, los discípulos se vuelven tras él, se vuelven atrás, no quieren seguir con él. Pedro se levanta en medio de ellos y dice, fue quien también es el que reconoce por la gracia de Dios y dice, Señor, ¿a quién iremos? Y dice, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Y qué bueno que Pedro pueda reconocer esto en nuestro Señor, porque es cierto, de Él proviene la palabra de Dios, de Él viene esa palabra eterna, viva, verdadera, cual van a pasar el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Y qué bien que Pedro pueda decir esto. Y otra vez destaco la gracia del Señor para que Él pueda decir así. Pero después añade Pedro y dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Él dice, nosotros hemos conocido. Nosotros, Señor, mira, todos se van, todos tus discípulos te abandonaron, todos ellos se fueron, se volvieron atrás. Pero mira nosotros, los 12, acá, hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le dice, yo los conozco, Pedro, yo sé todas estas cosas, yo conozco que a cada uno de ustedes, yo los escogí. Pero uno de ustedes es un diablo. Uno de ustedes es un traidor. La verdad que no sé cuánto habrá prestado, cuánto dejó esto pensando a Pedro, cómo afectó en su corazón. Y bueno, el testimonio que nos da las Escrituras es que la mayoría de las cosas que el Señor les decía, les hablaba a los discípulos, no las comprendieron hasta que nuestro Señor fue resucitado o fue recibido arriba en gloria. Eso lo dice, por ejemplo, Juan capítulo 12. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía, solo después que Jesús fue glorificado se dieron cuenta
de que se había cumplido en él lo que de él estaba escrito. ¿Sí? O sea, hay muchas de las cosas que el Señor les dijo que ellos después vino el entendimiento por ese Espíritu Santo y lo llevó a considerar. Y esto que está pasando acá, hablando el Señor de Judas, Pedro no sabía que se refería a Judas, el Señor lo conocía, pero luego creo que es algo que el Señor está usando, y el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, está llevando a Pedro a considerar todas estas cosas. Recuerden que el Señor hace un momento fue recibido arriba según el libro de Hechos, por lo que venimos viendo. Ahora ellos están en Jerusalén, están unánimes en ese sentido, en oración y ruego, ¿sí? Gozosos, esperando la promesa del Padre. Y creo que Pedro tenía todas estas cosas en su cabeza, empezó a pensar por lo que va a mencionar, y creo que el Espíritu Santo lo lleva a considerar la misma palabra de Dios. ¿Sí? Y lo que va a decir, lo que se va a levantar Pedro a hablar, va a ser con la misma palabra. Lo va a decir con la misma palabra para que veamos la importancia y la autoridad que tiene la misma palabra de Dios para nuestras vidas. Y dice, se levanta y dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era necesario que se cumpliese la Escritura. Era necesario, hermanos. Tenemos nosotros un Creador, un Señor, que en su misericordia no nos ha consumido, quien con su palabra creó todas las cosas y con el poder de su palabra también sostiene todas las cosas. Y cuando el hombre pecó, comenzó a su debido tiempo, en diferentes oportunidades, a revelar su plan eterno, lo que él iba a hacer. Aquello que ya antes de la fundación del mundo, él, como bien hoy se compartía, ya ese cordero había sido inmolado por los pecados de su pueblo. Y cómo iba a llevar adelante esa redención. Entonces encontramos en las Escrituras cómo a lo largo de todo el tiempo el Señor va revelando sus propósitos y sus planes, y qué es lo que va a llevar a cabo y cómo lo va a hacer. Y esto, lo que está mencionando Pedro, no escapa a lo que ha acontecido, no escapa a lo que el Señor está haciendo. La Escritura nos dice que el Señor ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo. Y le agradó, mis hermanos, también, nos dice así la confesión, dar a conocer su carácter y la voluntad, y de expresar esta voluntad. Está haciendo mención Pedro aquí, está hablando del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, que lo está guiando a toda verdad, lleva a Pedro a dar un uso correcto de la misma. Mirando por ella como Dios había previsto todas estas cosas, las cuales Él había anunciado de antemano, y que así se cumplieron. Era necesario que se cumpliese esta Escritura. Lo de Judas no fue en vano, lo de Judas no fue un suceso más, era necesario porque así estaba escrito y así fue lo que pasó. Miremos la palabra de Dios cómo había previsto todas estas cosas y fueron llevadas a cabo. Era necesario que se cumpliese. Y me viene a mente una y otra vez las palabras del Señor cuando dice: porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. También dice en Isaías capítulo 55, el versículo 11, nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces vemos cómo el apóstol está tomando la palabra del Señor como autoridad, porque viene de Dios mismo, el cual había dicho todas estas cosas de antemano. Otro ejemplo que tenemos así, lo encontramos en la carta de los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 8. Dice la Escritura: previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea, vemos cómo la palabra misma fue dada a Abraham, y después el Señor encarga de que su palabra misma se cumpla a su debido tiempo cuando Él lo había determinado, y que sea así, y que nada pueda obstruir su propósito. Por lo tanto,
orando, mis hermanos, vemos aquí poniendo en alto la palabra del Señor, que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas. Este testimonio que habla Pedro acá concuerda con lo que él mismo escribiría luego en su epístola segunda, cuando dice, entendiendo primero esto, cuando habla acerca de que el Espíritu Santo habló por boca de David, ¿no? Y Pedro mismo escribe y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Fueron movidos, llevados a escribir esto. La palabra misma de Dios no fue una idea que se les ocurrió a ellos, a David, no fue porque David dijo, bueno, esto va a pasar, o quien haya sido en el Antiguo Testamento. No se trata de eso, mis hermanos. Son santos hombres de Dios que el Señor se reservó, los guardó y los llevó a hacer todas estas cosas. Y en su providencia le agradó preservar este libro y dárselo y tenerlo completo para la iglesia. Esto concuerda, si pensamos un poco en las palabras de David, o cómo el Espíritu Santo ha obrado en estos hombres. Hay un ejemplo que siempre uso y que me gusta mucho cómo lo dice así en el 2 de Samuel capítulo 23, en los primeros versículos, dice así: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dice David. Estas son las últimas palabras de David, nos dice allí. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Me habló la roca de Israel. Entonces vemos que cómo el Señor ha obrado, ha hablado a los padres por los profetas, y cómo también ha hecho así con las Escrituras. En una comunión. Ellos no eran, mis hermanos, personas que estaban inconscientes de lo que estaban haciendo, no eran robots que estaban siendo teledirigidos, no es nada de eso. Un ejemplo claro o más, ¿cómo les puedo explicar? Vamos a ver algo más práctico de cómo el Señor hacía todas estas cosas. La encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis. Miren, en varias oportunidades vamos a encontrar al Señor hablando con Juan para escribir, y Él le dice, escribe un libro las cosas que ves, escribe un libro las cosas que ves. ¿Sí? Está hablando cara a cara, vamos a decir así. No estamos viendo a alguien maniatado o viendo la forma de cómo llevarlo, obligándolo a escribir. No, estamos viendo ese trato del Señor. Y luego a lo largo de varias, eso está en Apocalipsis 1, 2, 11, ¿sí? En varios lugares vamos a encontrar, escribe al ángel, escribe esto, escribe aquello, escribe estas cosas. Y también vamos a encontrar al Señor que le dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. O sea, escribe, no escribe, escribe, no escribe. ¿Sí? Eso es un trato así con el Señor y sus santos hombres. Así vemos, mis hermanos, cómo la palabra es autoridad, y también es, ¿por qué? Porque es inspirada de nuestro Señor, de su mismo corazón, de su misma boca. Por lo tanto es fiel y verdadera y digna de ser recibida por todos. Digna de ser recibida por todos. De que Judas cayó en transgresión. ¿Y qué habló David? ¿Qué habló el Espíritu por boca de David? Bueno, de Judas. Uno de los ejemplos que tenemos es en el Salmo 41. Vamos allí. Salmo 41. El versículo 9 dice así. Salmo 41, versículo 9, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso es uno de los pasajes que vemos cómo se hacía ya referencia a cómo nuestro Señor, aquel varón de dolores, iba a ser afligido también por estas persecuciones y por todas estas cosas que hizo este varón. Y cómo se están anunciando estas cosas de antemano.
Y el Señor mismo se encarga de confesar, de volverlo a afirmar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 18, nos dice lo mismo. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. ¿Sí? Vemos allí cómo el Señor está llevándonos a mirar su misma palabra como esa autoridad y cómo tiene ese cumplimiento de todo lo que Él dijo y cómo se está cumpliendo, y que Él es tan celoso de que todo esto se está llevando a cabo así, de esa forma. En el Salmo 69, si me acompañan también allí, Salmo 69, es lo que menciona Pedro acá en Hechos cuando dice, permítanme volver ahí al libro de Hechos, es cuando menciona, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. El Salmo 69, versículo 25 dice, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo referencia aquí. El Salmo 109 es lo que nos va a decir lo otro, y vamos a mirar un poco allí también cómo la palabra misma hablaba acerca de estas cosas. Pero miremos, es como si leo estos versículos en el Salmo y pienso en mi Señor orando, buscando a su Padre en los días de su carne entre nosotros. Y dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, el versículo 1, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa, en pago de mi amor han sido adversarios, mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Tome otro su oficio. Y eso es lo que Pedro está citando también allí en el libro de Hechos. Tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tengan quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Y así podríamos seguir hasta el versículo 19. Pero miren ahí cómo el Señor y su palabra misma estaban hablando acerca de estas cosas. Y eso es lo que toma Pedro. Eso es lo que hace él, poniendo a la iglesia a mirar a la palabra de Dios como esa autoridad, como esas sanas palabras que son el bien para la iglesia, porque tienen cumplimiento con precisión y exactitud. Por eso hablamos, mis hermanos, que todo eso se cumplió a la perfección y lo vemos así. El Señor Jesucristo nos habla de este propósito, de cómo estaba decretado por Dios, y así sucedió. Él dice, estas son las palabras en Lucas 24, y también nos lleva a ver la palabra de Dios, cómo estaba escrito que sucediera así. Dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Otra vez, el Señor, mis hermanos, sabía que el hombre iba a pecar. Antes de la fundación del mundo, Él inmoló al Cordero, lo anunció a su tiempo, lo envió, nacido de mujer, nacido bajo la ley, padeció como estaba escrito. Había un Judas, había esas piezas de plata que se mencionan, las cuales iban a dar en pago por venderlo, por traicionarlo. Príncipes y gobernantes se juntaron contra Dios y contra su Cristo. Vivió, mis hermanos, nuestro Señor a la perfección, hizo lo que iba a hacer, venció en la cruz, pagó el precio, subió a los cielos, está reinando, envió a predicar sus buenas nuevas como tratado de paz, antes de que vuelva sin relación con el pecado a juzgar con justicia, y a sus lados estarán sus santos en gloria eternamente, sin interrupción.
sin impedimentos. Y todo esto, mis hermanos, aunque nosotros no lo estamos viviendo, lo último que mencioné, el Señor lo va a llevar a la perfección y lo va a hacer. Porque su palabra es verdadera, Él lo va a llevar a cabo. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, hermanos. Y aunque alguien podría decir, bueno, pero el Señor lo puso a Judas ahí, entonces Judas, como no tiene culpa de todas estas cosas, no tiene culpa con el pecado, el Señor es soberano. Entonces podríamos malinterpretar la soberanía del Señor y así también nosotros conducirnos de una forma errónea a lo que el Señor había dicho, o lo que está diciendo en su palabra. Y podemos poner así excusas para nosotros conducirnos de una manera de libertinaje, sin considerar la palabra de Dios. Por eso quería citar algo que está, un párrafo en la confesión de 1689, que habla acerca de ese decreto del Señor que es inalterable. Y vemos allí, dice, lo voy a leer, dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo todos sus decretos. ¿Qué quiere decir esto también? Bueno, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Lo que Él determinó, lo que Él anunció en su palabra, lo que estamos viendo ahora como autoridad, eso es lo que pasó, lo que va a prevalecer. Muchos pensamientos. Fíjense que Judas no consideraba la palabra del Señor, no consideraba al Señor mismo. Él tenía otros pensamientos en su corazón, pensó que iba a salir con lo que iba a hacer. Los gobernantes se juntaron contra el Señor y también pensaban que iban a burlar su santo y sabio consejo, y sin embargo el Señor todo lo ordenó a fin de que sea conforme a como Él lo había determinado y como Él lo había escrito, y que no sea burlado su propósito. Miremos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, el versículo 22 dice así. Veamos ejemplos de esto. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Una hoja más, Hechos capítulo 4, versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vemos ahí cómo el Señor ha ordenado todas estas cosas, esos pensamientos de ellos, para llevar a cabo su propósito. Y esta es la palabra que Dios está usando, que Pedro mismo está usando, y se levanta y dice: miren, hermanos, prestemos atención a la palabra de Dios, porque Él es el celoso, Él es el que va a llevar a cabo todos sus propósitos. Miren lo que pasó con Judas, esto estaba así escrito de él. Miremos lo que nos habla la palabra de Dios. Esto es un llamado de atención, mis hermanos, a todos sus santos, para preguntar o para examinar cuánto en estima tenemos a la palabra del Señor en nuestro corazón.
corazón, en nuestro diario vivir. Esto es lo que tenemos que pensar y ver al considerar todas estas cosas que no se fueron dando al azar, hermanos amados, que no fue algo que Pedro se le antojó, que no fue algo que estaba escrito porque alguien quiso, sino de ver que el Señor mismo ha determinado todas estas cosas y se ha dado, y vemos cómo se ha cumplido en Cristo y cómo Judas hizo pensando que iba a actuar de una forma y que iba a lograr un propósito, y cómo eso también llevó para que el Señor hiciera lo que tenía que hacer. Tenemos que prestar atención cuánto celo tenemos por esta palabra para ponerlas por obra, cuánto apetito tenemos a diario por la misma palabra de Dios. Y mis hermanos, esto es lo más grave de todo esto que tenemos que considerar. Judas escuchó varias veces de estas palabras, dulces palabras que salieron de la boca de nuestro Señor, donde Él decía acerca de Él. Su corazón estaba desnudo delante del Señor y no podía ocultarse, pero ni aún eso llevó a Judas a quebrantarse delante del Señor y arrepentirse y volverse de sí mismo. Y pensemos nosotros acá mismo, hoy, o cada vez que se anuncia el Evangelio, cada vez que se habla de la palabra de Dios, ¿cómo estamos nosotros delante de ella? Aquella que conoce nuestro corazón y que no podemos esquivarla ni ocultarnos, y que no hay nada que ella pueda no conocer y no mirar de cada uno de nosotros. Porque les dije, Judas participó tiempo con nuestro Señor, 3 años estuvo con Él, lo escuchó, comió, bebió, durmió, se cansó, hizo milagros, profetizó. ¿Cuántas cosas que hizo Judas, mis hermanos? Prestemos atención a estas cosas. Y es lo que Pedro también estaba haciendo, más allá que con esa misma palabra la va a usar luego para hacer lo que el Señor había dicho, que tome otro su oficio. Pero esto también es un llamado de atención para cada uno de nosotros. Mirar que esa actitud, que nosotros hoy en día no estemos siendo endurecidos por el engaño del pecado y persistiendo en esa dureza, sigamos así hasta que el día que estemos delante de nuestro Señor, lo único que escuchemos sea: miren, yo no los conozco. Yo no los conozco. Y pensando lo que dice el Señor en ese pasaje, muchos me dirán: Señor, Señor, ¿nosotros acaso no profetizamos? ¿Acaso no hicimos milagros? ¿Acaso no echamos fuera demonios? ¿Acaso no hicimos aquello? Hermanos, pensemos en esto, de nosotros fiarnos de nosotros mismos. O amigos, que estemos poniendo nuestra confianza en nosotros mismos y que de repente en un abrir y cerrar de ojos te encuentres delante del juez y Señor de vivos y muertos y te diga: apártate de mí, o apártate de mí porque no te conozco, no te conozco. Es peligroso y es grave. El Señor va a ser exaltado de una u otra manera, pero para la condición en la que el hombre está, sin Dios y sin esperanza, es peligroso, triste y grave. Cuando el Señor hablaba acerca de la conducta de Judas, o él dijo algo así, miren, lo voy a leer, dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Pero dice después: mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hablaba ayer con un hermano y compartía acerca de estas cosas y leía de este versículo. Y yo digo, es tremendo, es muy fuerte lo que el Señor está diciendo. Bueno le fuera a esa persona, a este hombre, no haber nacido. Y lo mejor que se podría haber pasado, no haber nacido. Mis hermanos, estar en una congregación sana no nos va a salvar. Amigos, el hecho de que asista fielmente a la congregación, o que el hecho de que tome su Biblia o ore o haga esto o aquello, no lo va a salvar. Ya he mencionado el ejemplo de Judas con todo lo que hizo. Eso no va a quebrantar tu corazón. Lo único que quebranta tu corazón es el Señor y su palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, nos dice el Salmo. Es tremendo. Ahora, pensemos también en la conducta. Bueno, dice, eso está diciendo de Judas. Ya Judas ya vino, ya cumplió con lo que tenía que hacer. Eso está diciendo la palabra de Judas.
enseña en su palabra respecto a aquellos que son causa de tropiezo en medio de su pueblo contra sus pequeñitos, los que creen en Él, que mejor le fuera, lo mejor que le puede pasar es que usted se ate una soga atada a una piedra de molino y con ella se eche al fondo del mar. Eso va a ser lo mejor que le puede pasar a aquellos que hacen tropezar a sus pequeñitos. O sea, no echemos la culpa, o no digamos, bueno, esto estaba diciendo de Judas y de mí no dice eso. Estemos atentos, porque la palabra también nos habla a nosotros mismos. A mirar y a examinar que nuestra conducta, esas características no estén en mi corazón también. El Señor no puede ser burlado, hermanos. El Señor no puede ser burlado. Y si el Señor está mostrando ahora tu pecado, tu rebeldía contra Él, y sería bueno que también corras a Cristo buscando misericordia y compasión de Él, que puede salvar y perdonar. Es amplio el perdonar. Pero ¿por qué demorar? ¿Por qué detenerte? ¿Qué excusas pueden ser válidas para no correr ahora a tu Señor y Salvador y ser salvo de la ira venidera? ¿Qué excusa puede valerse ahora mismo si el Señor te está mostrando tu pecado delante de Él? Pienso una y otra vez la palabra del Señor. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le hubiese sido eso. ¿Recuerdan que les dije que en el Salmo 119, donde hace referencia al testimonio de lo que va a pasar, porque el Señor mismo está diciendo esto es la característica de Judas? Bueno, miren, vamos una vez más ahí y con ello terminamos. Dice voy a ir desde el versículo 15: estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. ¿Ven? Esto también tiene que ver cómo él persiguió y se encargó de oprimir así a nuestro Señor con todo su proceder mientras él estuvo. ¿Sí? Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto que se ciña, con que se ciña siempre. Entonces, eso es lo que les decía yo recién, que tenemos que estar atentos y decir, bueno, esto está hablando de Judas. Pero mis hermanos, miren, el versículo 20 todavía aún continúa hablando de sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Sea este el pago para aquellos que tienen ese mismo proceder contra el Señor Jesucristo cada día en su manera de vivir. Prestemos atención a la palabra del Señor, la cual Pedro está haciendo uso aquí, y la pone en alto para que la iglesia pueda regirse por ella y vivir sus días. Y ver que no es en vano lo que se escribió acerca de Judas, sino que también nos habla a nosotros de tener cuidado de que nuestro corazón mismo no esté procediendo de la misma forma, desechando la palabra, teniendo en poco al Señor, teniendo en poco a la iglesia, y no estemos atentos a estas cosas. Y que al fin de cuentas lo único que escuchemos, lo que dije hace rato, es apártense de mí porque no los conozco, hacedores de maldad. Apártense de mí. Amados hermanos, oremos al Señor que Él guarde nuestros corazones para que examinemos una y otra vez que estas cosas no estén sucediendo en nosotros, confiándonos de nosotros mismos, sino despojándonos de todo aquello que nos da confianza en este mundo, aún de mi propio corazón, y aferrándome a la justicia de Cristo y a su palabra cada día. Que no sean simplemente palabras, ¿sí? La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Que el Señor nos guarde. Y no solamente hablo de ustedes, me incluyo también, mis hermanos, la necesidad de velar por estas cosas. ¿Amén? Vamos a hablar a nuestro Padre. Señor, te damos gracias porque eres bueno, misericordioso y compasivo. Y mientras pasan los días, Señor, que tú nos das, sigues hablando con misericordia y compasión,
y llamando a los hombres a que se reconcilien contigo, guiando a tu pueblo, Señor, como Ezequiel, pastor, que se encarga de apacentar a sus ovejas de una manera perfecta por medio de su palabra. Ella nos da consuelo, dirección, sabiduría. Gracias, Señor, porque así lo haces cada día. Ruego, Señor, que guardes nuestros corazones para no fiarnos de nosotros mismos, sino más bien para buscar lo que es agradable delante de ti, comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta cada día. Eso requiere negación, requiere morir a nosotros mismos, Señor. Gracias, oh Padre, te rogamos tu gracia para llevar a cabo todo esto, en el nombre de Jesucristo.